voy a ponerlo esto así, si se puede ver un poquito. Bueno, buenas noches, queridas amigas, amigos, amigues. Voy a empezar esta pequeña conversación, porque estamos ya conocidos, y sobre un personaje que ha atravesado un par de libros, que es este libro de Los 6 años intranquilos en Lima y el libro de Hipernatura. Y también está en dos publicaciones virtuales, una en Uruguay, otra en Ecuador. Entonces, bueno, esos libros hablan de otras cosas, pero este personaje se ha metido y ha sido recurrente, ha tocado la puerta varias veces a la conciencia, diríamos, ¿no? O sea que pasa eso, que cuando uno está creando un texto, o se propone hacer un texto, hay como cosas que como que se entrometen a la fuerza, y este personaje se ha metido a la fuerza, y es el personaje del Macho Paredes, que es una especie, hay un crítico, el crítico argentino, Néstor Darío, un amigo mío, lo pone como como esos compadritos argentinos de la parte de la literatura que a Borges no le gustaba. No sé si ustedes han leído cuentos El hombre en la casa rosada de Borges, es el más famoso de él, y otros cuentos de compadritos como Jacinto Chiclana, y son personajes, digamos, rudos de la Argentina antigua, que salían pues de los arrabales, de las villas miserias. Bueno, no eran villas miserias, sino que eran como conventillos, y tenían que vivir una vida dura. Creo que en el poema, pero quiero apagar esto, ya está. Hay un poema de Borges, justamente, sobre los compadres, Jacinto Chiclana, que dice: ¿dónde está esa chusma que murió, que vivió como si viviera en la guerra? O sea que eso es algo que obsesionó a Borges en una etapa de su vida, ¿no? Luego como que se arrepintió un poco de haber puesto tanto interés a gente que quizás debería ser olvidada, pero que eran como los héroes, digamos, épicos de una Argentina que se formaba en tiempos difíciles. ¿Qué pasó? Ay, no. Esperamos un ratito. Bueno, ya entonces, justamente fue en Argentina que se me ocurrió el personaje, porque estaba viendo la televisión y alguien mencionó un Macho Paredes, pero así como una alusión a un personaje hipermasculino, rudo, de esa onda, el Jacinto Chiclana. Y yo dije, que ya mi mente comenzó a imaginar un montón de cosas. Y yo dije, luego se apareció, ¿no?, como personaje. Este personaje aparece en cuentos policiales. Yo digo que son policiales tipo negro. Hay dos tipos de policiales, como saben ustedes. Uno son los policiales, digamos, tipo ingleses, y policiales tipo norteamericanos. Los policiales ingleses siempre hay un héroe que es un erudito, un hombre brillante, elegante, inteligente, que resuelve los crímenes con su inteligencia y vence, digamos, al mal, a la oscuridad, a lo bruto, con el brillo luminoso de su mente. No así en el cine negro o en esos cuentos policiales norteamericanos, en que el personaje más bien es un hombre bestia que resuelve los crímenes a punta de brutalidad, y tiene que ver con ese mundo también de esas épocas norteamericanas, ¿no?, oscuras, y esa vida. Entonces, siendo peruano, estoy más cerca a eso que al otro mundo, ¿no? Ni tampoco soy tan inteligente, ni tan rudo tampoco. En todo caso, creo que la diferencia con estos es que siempre este policía tiene que resolver un crimen. Pero acá en este caso, y quizás es un poco abusivo de mi creación literaria, él tiene que pelearse con un problema filosófico. Casi el libro se iba a llamar Pequeños problemas filosóficos para el Macho Paredes. O sea, hay casi un oxímoron, porque como un hombre bruto se va enfrente. Un policía rudo tiene que resolver un problema filosófico, pero lamentablemente la filosofía no es algo que uno puede escoger, sino es algo que, digamos, en la que estamos sumergidos y que tenemos que afrontar. Y eso es lo que le pasa a mi personaje. Así que más que resolver un problema, sí resuelve un problema, un crimen, siempre hay un crimen, un acto violento, algo horroroso, que no se sabe su causa, pero que el gran problema de fondo es el problema filosófico, creo yo. Ahora sí me pongo mi lente porque no puedo ver.
lo mismo y opuesto. Bien. Entonces, son varios cuentos y cada cuento tiene su problema, su dilema. Pero primero, antes de hablar eso, quisiese hablar de por qué este gusto lo que Tania Huerta llama la ciudad rota de Lima. Bueno, muchos no la conocen porque muchos, digamos, somos o son clase medieros o clase altadieros, digamos, y no conocen que hay una Lima bien oscura, hay una Lima bien peligrosa y que es fascinante, y yo diría que es poética. Incluso creo que a veces uno por pura curiosidad juvenil quiere conocer el infierno humano en las partes más peligrosas de Lima y te encuentras más bien con la humanidad, ¿no? Con la belleza de la humanidad y la precariedad también de la humanidad. O sea, no necesariamente buena, ¿no? También incluso mala, pero igual conmovedora. A mí me ha pasado, ¿no? Con mis experiencias. Nunca olvidaré un momento que me pasó con una de las primeras parejas que yo tuve, hombre, ¿no? Un hombre así, tipo Macho Paredes, ¿no? Que me acuerdo que después de una noche ya de borrachera, de todo, digamos, de la transgresión de todas las cosas más malas que pueden haber, pues se pueden juzgar malas así. Yo vi que él mismo, perdido de sí mismo en la noche, en la madrugada, se encontró pues como solo, mirándose los zapatos en medio de la nada, así, en la calle, en la madrugada vacía, como Borges decía eso, esas calles atravesadas de soledad y de miedo. Entonces ahí tú ves una persona que no es santa, no es pura, derrotado por un mundo más feo que él. Y ese creo que es lo que a mí me parece conmovedor y amado del escenario de los cuentos, ¿no? O sea que los personajes son malos, son rudos, pero la ciudad es peor. Y eso pasa también en los cuentos negros y en las películas noir, ¿no? O sea, la más famosísima es ¿cómo se llama? Chinatown, Claro. que el personaje es Jack Nicholson, súper rudo, súper duro, puede con todo, superado de todo, pero la ciudad logra horrorizarlo a él y vencerlo. Y eso pasa en esos cuentos. Como latinoamericano no podría escribir una historia más positiva que esa, no podía ponerme a escribir sobre un elegante lord inglés resolviendo mientras toma su cafecito y sus cositas. Entonces, además que esos hombres son los que a mí me parecen fascinantes y como hace poco un amigo que vino a Estados Unidos y yo le mostré las fotos de mis parejas, me dijo, me parecen ¿cómo se llama? Un diorama de la evolución del hombre, me dijo. Y por todos eran grandes, peludos, dos cosas. Me dijo, ¿y tú qué les has visto? Me dice Lucho. Yo le dije, para empezar, me parece gente fascinante. Fascinante porque no quiero sonar malo, pero me parece casi como, o sea, es como esa fascinación que tienen esos poetas por algunas mujeres que las consideran impenetrables. O sea, ese viejo cliché del poeta que no puede penetrar ni entender por completo a la mujer, a ciertas mujeres, ya yo siento eso, o sea, que difícil de entender, o sea, y esa ignorancia mía es la que le causa fascinación, porque con otras cosas yo estoy sobrado, digamos, pero en ese momento es como si fuese otra especie humana que yo no puedo comprender, pero que me causa fascinación. Y tampoco me pueden comprender a mí. De hecho, yo siempre le contaba justamente a ese amigo que vino a Estados Unidos, le contaba mi vida sentimental de los últimos 10 años. Le dije, mira, los dos últimos me consideran a mí una persona ignorante y tonta. O sea, como que era tal la diferencia, digamos, ¿cómo tiene una palabra para eso? Inconmensurabilidad, que no podían comprenderme completo, pero yo también les causaba fascinación. O sea, siempre les he causado fascinación. O sea, ese es mutuo. Es como si estuviéramos al lado de un espejo y queriendo entender al otro. Quizás el origen del amor y del afecto está en que esa imposibilidad de completar la comprensión del otro. Pero ya cuando el otro lo entiendes por completo, se te hace algo que está debajo de tu inteligencia, debajo de tu capacidad de entender. Entonces, como todavía es así, es fascinante. Entonces, esos hombres son así. Y creo que tiene que ver con mis orígenes en mi infancia, ¿no? Yo soy un niño muy pobre. Creo que todavía soy pobre, pero no en los niveles de aquella época.
no tenía ropa, digamos, para salir a la calle, yo tenía que usar mi uniforme, esa era mi ropa, esa era mi ropa. Y entonces, todo ese mundo que yo conocí se me ha quedado en el corazón y no se me va a ir nunca, ¿no? A pesar que digamos que ahora tengo 3 comidas al día, sigue ahí y yo lo quiero también. Y un ejemplo de que uno puede querer esas cosas que la gente le aterra, ¿no? Que es la pobreza, es un ejemplo que yo digo siempre. Por ejemplo, yo como que me doy el gusto cuando tengo tiempo de cocinar lo que me gusta ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No sé, bueno, está bien. Lo más gourmet que pueda, a veces hago comidas de otros países, busco recetas raras, me doy el gusto de buscar y ya. Entonces, yo recuerdo que cuando yo era niño, a mí me gustaban los tallarines verdes que hacía mi mamá. Me parecía lo máximo, lo mejor. Y de grande quise recrear y nunca me salía igual, nunca me salía igual de rico, nunca era lo mismo. Pero entonces un día decidí comprar los fideos más baratos, esos que, si se pudiera cerrar la puertita, Sofi, usted creo que como que, ya, ok. Sí, muchas gracias, no hay problema. Hay varias formas de arte. Ya, gracias, Sofi. Mira, que pasó esto, mira. Yo agarré y dije, bueno, no me sale ese fideo tan rico como hacía mi mamá. Entonces yo agarré y compré el fideo más barato, que eran unos así a granel. Claro. Le puse un pedacito minúsculo de queso, o sea, como que todo lo más precario posible, y me salió el sabor delicioso que yo sentí de niño y que estaba grabado en mi mente esperándome, ¿no? Y creo que eso impregna todas mis experiencias, porque el pasado nunca deja de ocurrir. La neurología demuestra que el cerebro no es capaz de olvidar. Lo único que hace es taponear, bloquear, sobreescribir, pero no puede olvidar. O sea, somos un poco como Funes el memorioso, incapaces de olvidar, y para no sufrir como Funes, el cerebro va cubriendo las paredes, los huecos, botando la basura debajo de la alfombra, que nunca se va. Entonces, yo creo que ese es el origen. Entonces, yo les hablé, y mis cuentos creo que es un regreso a ese pasado querido, ¿no? Muy querido. Y en ese pasado está mi padre también. Mi padre era policía, como el Macho Paredes, y un hombre extremadamente rudo, igual que el Macho. Tanto así que los otros policías le tenían respeto, y era famoso por odiar a los delincuentes. Y creo que abusaba un poco de su poder en la comisaría. ¿En qué distrito? Es que él viajó por todo el Perú. De hecho, yo tuve que acompañar a mis padres por todo el Perú en todas esas comisarías, y vivió aventuras como esa de que se le escapa el preso y lo tiene que buscar y encontrarlo, traer, todas unas cosas así. Una de las cosas que yo recuerdo que cuando yo estaba en el colegio para los hijos de policías, los profesores eran policías, el director era un policía extremadamente rudo, y me acuerdo que nosotros tomamos el colegio. Yo con mi amigo Millones, ideólogos tomamos el colegio en un acto de increíble rebeldía. Entonces se armó la gorda, los padres se reunieron todos policías y decidir cuál era nuestro castigo. Y en medio de toda la discusión, que se puso muy brava, parece que mi papá se levantó y como que lo frenó a todos, porque era el más rudo de todos. Entonces, o sea que como que de eso viene, y del abuelo también. El abuelo también tiene su historia así, anarquista, anarcosindicalista de aquellas épocas, un tipo bien rudo. Ya, entonces yo creo que todo eso está metido ahí, ese es el origen de este personaje tan querido, ¿no? El otro es la ciudad de Lima, la amada ciudad de Lima, que es el centro de Lima. En Perú hay 2 centros de Lima, uno es Miraflores y otro es el centro de Lima Viejo. El centro de Lima Viejo es peligroso, sucio, roto, caótico, que es como una gran Babilonia. Como uno imagina la Babilonia esa bíblica, donde está todo el pecado, lo malo, lo terrible, ya, eso es. Y que me parece muy linda, muy fascinante, ¿no? Porque todo es natural, nada es artificial. Así, cerramos acá un ratito. Entonces, la ciudad donde vive el Macho Paredes es esta Lima, pero no la Lima de ahora, sino la Lima futura, en la que está
que sigue siendo lo mismo, porque siempre las metáforas de la literatura de ciencia ficción es una metáfora del presente. Casi nadie escribe sobre el futuro de verdad, ¿no? O es una excusa para hablar del presente. Y bueno, mi amada Lima y sus calles y todo eso sale ahí, ¿no? Tantos momentos que uno ha vivido ahí. Y ahora voy a hablar de la parte, digamos, que tiene un poquito, que coge un poquito de esas novelas inglesas, ¿no? De las pretensiones filosóficas del cuento. Como que les tengo mucho amor a las otras y fascinación, porque en sí me gusta la filosofía, ¿no? El primer cuento se llama El día que todos los relojes se atrasaron un segundo. Porque yo comencé pensando, ¿qué pasaría si el tiempo se desfasara un segundo? Y inventé un hombre, él es el Macho Paredes, fascinado, obsesionado con el tiempo y decidido a entenderlo por una experiencia infantil. O sea que el padre, cuando los abandona a ellos, le regala un reloj de juguete, pero le muestra su frustración porque cuando el chico no entiende por qué un número era distinto al otro, ni qué significaban esas cosas. Y entonces él no solamente quiso entender el juguete, sino también quiso entender qué era el tiempo. Él, un hombre con cierto retraso mental. Entonces se pasa el cuento divagando acerca de sus teorías sobre el tiempo mientras resuelve un crimen. Y sus teorías son, creo que, interesantes. Pero por supuesto, no sé, no diríamos que muy serias. Pero sin embargo, profundas, porque el tiempo es algo que podemos acceder todos, seamos como seamos. Al final él se encuentra con su némesis, que hay en cada cuento, y su némesis es alguien que puede comprender el tiempo de una forma muy sofisticada, pero muy sofisticada, que ya tiene que ver con teorías de la filosofía científica sobre el eternalismo, la teoría, un montón de cosas así. Por supuesto que el cuento no va a aburrir a nadie con esas cosas, pero los dos se llegan a entender por esa obsesión con el tiempo, y llega el Macho Paredes a entender el problema. Así que el crimen que resuelve es el crimen del tiempo, porque el tiempo es el asesino. El asesino que estaba matando a la gente, ese es el tiempo. Lo digo metáfora, porque no quiero hacer el spoiler. Ese es el primer. El otro es un cuento marxista, es el cuento del el embajador, en que se dibuja la naturaleza de la economía futura. Yo, con un poquito ratón de biblioteca, me puse a estudiar el tercer libro del Capital de Marx, que casi nadie lo lee. En el tercer libro están las fórmulas de economía marxista. En este libro se predice que el capitalismo se va a autodestruir. ¿Por qué? Porque cada vez que hay unas fórmulas matemáticas, cada vez que aumenta la inversión en lo que él llama el capital constante, baja la ganancia. Y como todas las empresas en su competencia unas con otras están invirtiendo cada vez más en máquinas y menos en gente, entonces inevitablemente la ganancia tiende a cero cuando el capital constante tiende a infinito. Por eso Marx dice que el capitalismo se va a autodestruir, no por una consecuencia matemática. Yo me puse a estudiar esa fórmula porque a mí me parece que no ha pasado, pues eso no ha pasado. Las empresas que tienen más maquinaria son más ricas. Y parece que sí, Marx, traté, creo, presuntuosamente de corregir alguna parte de las fórmulas y descubrí lo que yo llamo marxismo termodinámico, y esa es la explicación del escenario. Pero una de las predicciones de este marxismo termodinámico allá hablando en serio, es que los empresarios o la clase alta cada vez van a necesitar menos gente, hasta ninguna gente. Y por eso que pueden prescindir de la clase baja, a diferencia del antagonismo clásico de clases en que la clase alta vive del proletariado, pero vive de él, o sea, depende de él. En ese escenario ya no depende de él y pasa a cortarles el cuello. Entonces, yo creo que es lo que está pasando ahora en el mundo. Ahora vemos, por ejemplo, que la gente sale a marchar, sale a protestar, y al gobierno le interesa un pepino. Yo creo que ellos han leído o están de acuerdo con el marxismo termodinámico y se dan cuenta que el pueblo lo pueden prescindir. Entonces, por eso yo digo, nosotros estamos actuando ahorita como el preso que está quemando su colchón, protestando contra los carceleros que se ríen de él porque el que va a dormir en el suelo es él. Entonces, una consecuencia de eso, ya hablando en serio políticamente, sería que en realidad es una razón para que los medios de producción pasen al Estado o a la gente, ¿no? Porque si está en manos de los privados van a pasar al cuchillo a todos, porque ya no sirven.
a diferencia del capitalismo viejo. Bueno, más o menos esas son elucubraciones mezcladas un poquito con homoerotismo entre el Macho Pérez y su amigo el Rojo, por cierto, un viejo bolchevique. Y el tercero... ¿Y hay un crimen también en el segundo? Sí, o sea, más que un crimen lo que ocurre es que un visitante de otro planeta viene a advertirnos que en 300 años la Tierra va a desaparecer por un evento cósmico. Pero él descubre que debajo de la ciudad de Lima había otra ciudad, esta, nuestra ciudad, y que había una clase social que estaba matando poco a poco a la otra. Y se da cuenta que no merecen ser salvados y los deja morir. Pero ese crimen va a ocurrir todavía de acá a unos 300 años. Entonces, sí es ahí ese crimen. El otro, el penúltimo, es el de la vida de las máquinas, que está inspirado en una amiga mía muy sofisticada, así, muy elegante, que ayuda a resolver, como ella es muy inteligente, ayuda al Macho Pérez a resolver un crimen que está ocurriendo, ¿no? Que alguien está matando. Mire, no sé si decir esto, pero está basado en un asesinato real. No sé si asesinato. La prensa lo divulgó como un accidente en que murió un periodista muy famoso, que salió, no diré más, del Canal 4. Como yo soy amigo de un hombre que está enamoradísimo de él, supe todas las circunstancias que la policía no supo, ni la familia supo, ni la prensa supo. Y según mis sospechas, ahí hubo intenciones perversas para que muera. Usando ese argumento, yo puse este crimen. Pero el problema acá filosófico que enfrenta el Macho Pérez es el problema de la vida de las máquinas. O sea que no podemos ser ingenuos de pensar que basta que las máquinas sean inteligentes para ser conscientes o sentir, no. Pero también podemos ir al otro lado. O sea, todos sabemos que, por ejemplo, cuando una máquina con una cámara fotográfica, una cámara de video, esta cámara que está grabando, percibe cosas, no siente nada, no hay nadie adentro que esté percibiendo las imágenes, las cosas. Pero si algo cambia dentro de la máquina, ese cambio es lo único que, digamos, que está ocurriendo dentro. La tesis de este cuento es que eso que nosotros vivimos, que percibimos como la realidad o nuestra percepción, nuestra vida, es un cambio dentro nuestro que no tiene nada que ver con el mundo de afuera. O que digamos o que está lejos del mundo de afuera, tan lejos como está de este celular, el mundo de afuera del celular. O sea que la vida de las máquinas es la vida de las máquinas humanas, digamos que es la metáfora del cuento. Y para no aburrir más, el último que hice para el libro de Tania, de Pandemonium, es sobre la coca. Yo trabajé mucho tiempo en Ayacucho, estudié la biotecnología de la coca, y lo primero que saqué en mi línea era que, dado que ya en Colombia han sacado el genoma de la coca completo, ya están manipulando genéticamente la coca para que produzca más. Por eso que en el Perú la coca ha bajado de precio, ya están arruinándose los campesinos. El Instituto Max Planck de Alemania, los alemanes, han identificado los 3 genes que convierten a la savia en cocaína. Así que falta solo un paso, hacer coca transgénica en plantas o en bacterias, y que por fin el primer mundo ya pueda producir su propia coca sin necesidad de comprársela a los latinoamericanos. Prohibirla acá, para fabricarla ellas, y los grandes capitalistas que se van a negar al gran negocio. Los negocios han causado las guerras, así que ahí van a cambiar muchas cosas en el poder, y ese es el escenario, digamos, de este cuento. Y también una elucubración medio científica sobre los deseos homosexuales del Rojo frente al Macho Paredes, y una reflexión acerca de los orígenes de la homosexualidad en el apoyo mutuo de los hombres en el Paleolítico. En todo caso, como ven, siempre hay unos crímenes, siempre hay un hombre rudo que los quiere resolver, y su gran enemigo en realidad son estos dilemas filosóficos. Entonces yo quiero acabar con esto diciendo lo que yo pensé. No sé si es muy razonable, muy justificable como todo lo que he dicho hasta ahora, pero es algo que lo siento. Yo siento que el personaje del Macho Pérez es mi padre, y que yo soy los problemas filosóficos que él enfrenta. Porque para mi padre fue muy difícil tener un hijo como yo, y muchas veces se sentía... Quiero contar una cosa que es un poco triste, pero es verdad. O sea, una vez un tío mío, que muy culto, me regaló un libro erudito, digamos, de las mil noches, y yo, un niño súper así leído, le dije, esta es la copia de Mardrus. Yo sé que hay varias, la de Lan, la de Bartan, la de Mardrus,
y que esta es una copia descabalada, fascinante, y estaba fascinado con el regalo. Mi padre se dolió. Me conmueve a recordarlo. O sea, mi padre se dolió no poder entenderme y él regalarme eso. Entonces, el macho para ese es él y yo soy el problema que quiere resolver, pero que ama. Muchas gracias. Gracias.